Estás escuchando Almuerzo de Negocios. Almuerzo de Negocios. Almuerzo de Negocios presenta De Primera Mano. De Primera Mano. Almuerzo de Negocios. Bien, aquí estamos de regreso en este Almuerzo de Negocios, 11:29 minutos de la mañana de este martes. Oye, me meten palo hondo con estas cosas de Trump. Y no me dejaron terminar mi idea. Bueno, pero bueno, dejémosle eso a los votantes de los Estados Unidos. Y todo eso ha sido desmontado. Que han querido decir que Trump recuérdate que hicieron un listado, Rafael, de un ranking de los mejores presidentes de toda la historia. Claro. Y Trump terminó entre los últimos lugares. Últimos lugares de la historia. Yo no sé cuáles fueron los que terminaron en primero, porque esa no es la discusión ahora. Sí, pero Trump terminó dentro de los últimos. De los primeros está Washington, está... No, Washington no salió... bueno, de los primeros, pero no sé si es Kennedy o Carter. Bueno, andan de esos presidentes por ahí, no son de los recientes. Así que nada, estamos por aquí en este Almuerzo de Negocios y vamos a agradecer a Altis, quien es el auspiciador de todas nuestras entrevistas en este Almuerzo de Negocios. Y mira, Rafael, este es un tema que raras veces se ha tocado en este Almuerzo de Negocios. Y por eso la importancia de que lo toquemos el día de hoy, porque es un tema que uno no anda encontrando mucha gente que lo quiera comunicar correctamente, que quiera aportar valor alrededor de este tema. Y por eso, desde que don Pedro Díaz Ballester me mencionó este tema, yo le dije, me encanta y vamos arriba de una vez para entrevistar a Darneti Lugo y a Jennifer Troncoso, con quienes vamos a estar hablando de este seminario que se llama Growth Cobros. Growth, que verdad, para los que no tienen por qué saber inglés, pero para los que no saben inglés, growth es crecimiento, ¿verdad? Crecimiento en cobros. Así que bienvenidas Darneti, bienvenida Jennifer, qué bueno tenerles por acá en este Almuerzo de Negocios del día de hoy. Muy buen día, gracias por la invitación y permitirnos compartir con tu audiencia esta información. Agradecidas estamos. Así es. Entiendo, por lo que me estuvo explicando don Pedro, que va a ser todo esto en el marco del evento de reconocimientos a la trayectoria empresarial, que va a ocurrir en horas de la tarde, pero en la mañana va a haber un filete, porque ustedes van a estar hablando. Rafael, oye qué tema. Cobros inteligentes en la era de la inteligencia artificial. Nunca se habían juntado la palabra cobro e inteligencia artificial en una misma oración. Es la primera vez que se va a hablar de eso en el país. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Cuéntenos de qué se trata. Hablamos de... ustedes están hablando de una revolución en los procesos de cobro. Y quizá quiero comenzar con esta pregunta. Si evaluamos cómo está la República Dominicana en términos de automatización y en el proceso de cobro, ¿en qué nivel estamos? ¿Estamos muy atrasados? ¿Estamos muy adelantados? ¿Estamos bien para nuestro país? ¿Por dónde andamos? Estamos en proceso, porque la transformación primero comienza con las personas para irnos a lo digital. Primero tenemos que transformar las personas que asuman la tecnología, la transición, para luego hacerlo en las empresas. Por ejemplo, en la banca está mucho más avanzado, pero en otros rubros todavía acaricia la idea de automatizarse. Muy bien. Dentro de la misma pregunta que nos da Ravelo, es bueno que ustedes nos digan cómo anda la parte del marco legal en República Dominicana con relación a los cobros. Te pregunto del marco legal porque una oficina que trabaja en la parte de cobros deben saber que legalmente pueden llegar hasta un punto o tienen un marco para trabajar en el país, que las legislaciones son diferentes. ¿Nosotros estamos actualizados o todavía hay que trabajar para que se actualice más este código de la parte de cobros del punto de vista legal?
Cualquiera de las dos, ¿eh? Sí, gracias. Decirle de que República Dominicana tiene un sistema robusto de cuidado y protección de datos privados, ¿verdad? Tiene limitaciones en cuanto a cuántas llamadas se puede hacer, cuántos contactos se puede hacer con un deudor, el horario limitado. Sin embargo, a pesar de que tenemos una ley de protección de datos, hay no muchas empresas tienen las medidas del lugar para evitar que estas informaciones puedan salir. Y hemos sido testigos de algunas empresas que lamentablemente por forma de un hackeo, a través de un riesgo de ciberseguridad, en otras por medidas con empleados que no tienen políticas claras de confidencialidad y de seguridad, ni tienen las medidas tecnológicas para limitar el acceso a esa información de parte de los empleados, pues han tenido esos riesgos y esa salida de información, lamentablemente. En cuanto a jurisprudencias, tenemos jurisprudencia de nuestro Poder Judicial que han sancionado algunas empresas, ¿verdad?, por haber faltado a la cantidad de contactos en el día que pueden tener hacia los deudores. Es importante eso. Así es. Como todos los países, ¿verdad? Tenemos algunas cosas que mejorar. Sin embargo, entendemos de que básicamente lo que nos queda un poquito de que las empresas, todo tipo de empresas puedan tener conciencia del valor de la información y datos privados y tomar las medidas para ello. Hay una pregunta que la gente me hace con mucha frecuencia y ¿es legal, es correcto que una empresa, que puede ser una oficina de abogados, que puede ser el departamento de cobros de una empresa, empiece a llamar a todas las personas relacionadas? Imaginémonos que José Luis Ravelo tiene un préstamo, ¿verdad? Para no coger un ejemplo, para no coger a nadie de ejemplo. Y tengo 6 meses de retraso con ese préstamo. Obviamente, ya eso cayó en un departamento legal o ya todas las alarmas están encendidas. Entonces empiezan a llamar a todos los relacionados con José Luis Ravelo. Empiezan a llamar a su hermana, que no tiene nada que ver con ese préstamo. Empiezan a llamar a su mamá, que tampoco tiene nada que ver con ese préstamo. Empiezan a llamar a Rafael, varias veces al día, que no tiene nada que ver con ese préstamo. Lo único que obviamente somos socios en un negocio, pero él no fue quien tomó el préstamo. Yo tomé a título personal yo. Empiezan a llamar a un sobrino, a un tío, a un primo. Y obviamente eso se empieza a convertir como un acoso. Es como una encerrona. Mira, le vamos a decir a toda la gente que están alrededor tuyo que tú eres mala paga, que tú debes unos cuartos y que te estamos tratando de conseguir y que no te encontramos. ¿Eso es legal? Mira, va a depender si la persona lo puso de referencia. Ahora bien, hay que implementar las buenas prácticas al momento de realizar el cobro. Tú debes comunicarte en principio con la persona que fue sujeto de crédito, claro, la persona que te debe. Sí. Le puedes dejar un mensaje de manera amistosa, claro, correcta, sobre la base de respeto, sin caer en maltrato ni acoso. Claro. ¿Por qué? Porque eso atenta contra la integridad de la persona y ese es un paradigma que tenemos que comenzar a cambiar. Claro. Podemos cobrar de manera inteligente, podemos cobrar de manera asertiva sin necesidad de maltratar a la persona. Pero no hay... sin hasta cierto punto amenazarte. Yo veo gente que con mucha frecuencia cobro compulsivo recibe. No, bueno, es que a ver, el cobro compulsivo, fíjate que el ejemplo que yo puse son 6 meses, 6 cuotas vencidas de un préstamo. Ya se supone que están cansados de llamarte a todos los teléfonos que tú dejaste y no te consiguen fácilmente. Pero ¿qué ocurre? Que yo veo con frecuencia. Bueno, voy a comentar muy brevemente un caso. A mi madre la llaman y le dicen, usted tiene una deuda con una tarjeta de crédito. Y ella dice, pero esa tarjeta de crédito hace como 10 años que yo la entregué. La pagué, la cancelé y la entregué. ¿Cómo es posible que yo tenga una deuda? Ah, sí, usted tiene que traer la carta de saldo. ¿Quién demonios guarda una carta de saldo por 10 años? Nadie. No, pero es de la oficina de abogado tal que le estamos llamando y que nosotros, que ya la deuda, probablemente alguna renovación que se generó de algunos 1,000 pesos, ya iba como por 30,000 pesos, 10 años más tarde. Y yo tomo el asunto en mis manos y le digo, mira, yo no tengo ningún problema con pagarte lo que haya que pagarte, si tú me demuestras que se debe. Tú tienes que demostrarme que se debe.
¿dónde está el dinero? ¿Dónde está la deuda? ¿Dónde está el consumo? Porque esa tarjeta de crédito hace 10 años que se entregó. Y el proceso que pasamos fue un proceso que no fue nada agradable, porque la persona empezó a amenazarme y a decirme que si no pagaba, no me mostraba ninguna evidencia del consumo, y me decía que si yo no pagaba, que iban a embargar y que iban a hacer esto y que iban a hacer aquello y que iban a hacer lo otro. Entonces, obviamente, aquello se volvió algo muy incómodo, donde yo tuve que apersonarme a esa oficina de abogado y ya no en muy buenos términos decirle, mire, vamos a hacer lo siguiente, hasta que usted no me muestre un papelito de dónde apareció ese consumo que hoy, 10 años después, se convirtió en 30,000 pesos, de una persona que vive en la misma casa y que tiene el mismo número de teléfono desde hace 40 años y que usted no pudo durante 10 años conseguirla, yo no debo un centavo. Y no vuelva a llamar más, porque si usted vuelve a llamar, usted me va a ver aquí con mi abogado. Entonces, eso son como prácticas muy comunes, entiendo yo. Sobre todo cuando ya las cosas pasan a oficinas de abogados. Sí. Porque mientras está en la empresa, en el banco, en la empresa que te brindó el servicio, todavía las cosas se mantienen bajo un esquema bastante, vamos a decir que amigable. Pero ya cuando cruzan a las oficinas de abogados, ya como que el tono de la comunicación cambia. Sí, eso va a depender mucho del manejo o la inteligencia emocional que tenga el oficial. Siempre se debe tener el respeto. Nosotros tenemos agencia de cobro y fomentamos el servicio y agregar valor a través de la gestión de cobro, que es un paradigma o una metodología nueva que aquí en República Dominicana todavía no se ha desarrollado de manera amplia, como pasa en Perú, como pasa en México, como pasa en España. ¿Por qué? Porque independientemente, tanto el deudor como el acreedor se necesitan. Entonces debe ser sobre el marco de respeto, porque posiblemente mañana esa persona vuelva a tomar un crédito. Y eso ha cambiado, porque por ejemplo el banco te puede prestar y mañana tú estar en legal y posiblemente te llame para otro producto. Eso antes no pasaba. Entonces tenemos que ir cambiando la forma y siempre pegarnos a las buenas prácticas. Podemos llamar a la persona, si a la persona se le puede dar un mensaje pero no darle la información, porque hay que salvaguardar la información de la persona en cuanto a la deuda, el compromiso que tiene pendiente, y eso se hace directamente con la persona que debe, no con un tercero. Yo creo que hay algo que se ha quedado en el camino, poniendo un poco el freno de mano y volviendo un poco hacia atrás, de que las instituciones, y esto no tiene que ver con los departamentos de cobro, las instituciones también a veces no pueden localizar a la persona, o en muchos casos, porque no tienen los datos actualizados de casa, teléfonos, trabajos, de personas de referencia. O sea, llenaron el formulario y no tenían personas de referencia. Entonces ocurre mucho eso y se les es difícil a los departamentos de cobro localizar a esa persona porque los datos no están actualizados, porque se supone que cada 6 meses tiene que estar llamándote a alguien para decirle, mire, le estamos llamando para actualizar sus datos. Usted vive en tal sitio, usted tiene tal número, tiene número de casa, cuáles son los números de sus familiares, y eso muchas veces no se hace. Entonces, un préstamo que tiene 6 años o algo que tiene 5 años, a lo mejor ese individuo, esa persona no vive ahí, cambió los números, a lo mejor vive hasta en otro pueblo y dejó de pagar por X o por Y, pero no lo localizan porque no está actualizado. O sea, ¿ustedes dan fe de eso o piensan que la gente vive actualizándose? No, van cambiando constantemente. Generalmente a veces caen legal por falta de seguimiento, por una gestión de cobro negligente, porque a lo mejor no conecta con la cobranza, le tiene temor y entiende que eso no es su área, y eso puede llegar a legal con esa situación y uno lo puede revertir, lo puede buscar alternativas, resolución de conflicto, buscarle un advenimiento para poder solucionar, porque al final de cuentas tú lo que quieres es que te pague, no judicializar el proceso, porque de 10 o 15 procesos que tú judicializas, tú vas a tener una sentencia, pero posiblemente no puedas ejecutarla. Y cuando tú caíste en el plano judicial, ya hay un 30% que le toca al abogado. Exacto, al abogado que defiende. Bueno, pero decirles que justamente este seminario nació por esto. Porque nosotros como abogadas nos dimos cuenta de que muchas empresas no tienen las tecnologías, las nuevas políticas e informaciones de vanguardia con relación a el cobro. Exacto. Que genere una empatía con este deudor, pero a la vez te genere esa eficiencia en tu conseguir ese pago. Sí. ¿Por qué? Porque cuando tú
contactas a un deudor con esta mala forma, hasta faltándole respeto, muchísimas veces ocasiona todo lo contrario, una reacción contraria a que se te acerque, a que te pague, sino que, mira, por tú estarme haciendo esto, de maldad te voy a poner a coger lucha. Exactamente. Entonces, definitivamente, lo que buscamos al día de hoy es cómo generar esa empatía, pero que esa empatía no sea, ay, qué pena, y llorar junto con el deudor, sino al contrario, de que pueda generar pagos a las empresas. Entonces, ¿cómo vamos a, qué informaciones vamos a estar nosotros compartiendo el próximo martes en Santiago, en el Hotel Odelpa? Chale, Pues eso sí me ha dolido, que eso es en Santiago. Sí, pero Que no voy a poder ir. Más adelante podemos hacer una aquí en Santo Tenemos que hacerlo Domingo. aquí. Es un compromiso, es un compromiso. Tenemos muchísimas empresas que justamente nos están requiriendo realizar esta edición en Santo Domingo. Y vamos a estar compartiendo justamente estas nuevas informaciones, políticas y herramientas para generar un cobro en tu empresa eficiente. Entonces, allí vamos a estar un conjunto de profesionales con vasta experiencia en este cobro moderno, actualizado y sobre todo con apoyo de tecnología y herramientas para que todas las empresas y entidades que también se dedican al cobro puedan comenzarlo a implementar en sus procesos. Es interesantísimo este tema, Ravelo, porque es tú poner una herramienta como la inteligencia artificial, por supuesto si se le da la data correcta, a que te ayude en el cobro con cada uno de los perfiles que muchas veces son diferentes de cobro. Así es. Con relación a los candidatos que se van a estar poniendo que están en falta por los temas de pago, pero al final lo que quieren las partes es que le paguen y en muchos casos también las personas quieren pagar. Claro. Entonces ahí cómo tú utilizar esa herramienta a favor de los abogados o de los encargados de cobro. Sin ánimo de, ¿verdad?, de develar todo lo que se va a hablar en el seminario el próximo martes, ¿verdad? ¿Cómo puede, de manera práctica, la inteligencia artificial ayudar a los cobros? Lo pregunto porque a veces la gente cuando escucha la palabra inteligencia artificial cree en cosas muy espectaculares, difíciles, complicadas. Sin embargo, hay muchas cosas cotidianas que ya vienen con inteligencia artificial. Y como ejemplos prácticos que quizás ustedes tengan de, mira, agarramos los cobros de tal empresa y la efectividad de los cobros de ellos era de N, y luego de implementar todo nuestro sistema, terminó en Y. Bien, básicamente se puede con la inteligencia artificial establecer un speech de cobro sobre la fase persuasiva, claro, en función a los tipos de deudores que existen, sí, a través de la persuasión, manejando un lenguaje en función al tipo de deudor que te corresponde, o sea, de tu cartera, de tu segmentación. Te ayuda también tener herramientas para tener un buen perfilamiento, sí, de qué tipo de caso tú tienes, sector, rubro, porque no todos los deudores se manejan de la misma forma en cuanto a su estrato social, en cuanto a su empresa, su situación económica, y eso te puede ayudar o te puedes apalancar en eso. Hay un libro de Andrés Oppenheimer que se llama Sálvese quien pueda. Sí. Ese libro es lo que está ocurriendo hoy en día y en Latinoamérica, en donde el que no se automatice, el que no cambie el chip, el que no se apoye de la tecnología va a quedar fuera del mercado. Así las personas que van a subsistir son las que son más competitivas. Por ejemplo, en Perú ya se comenzó a utilizar robot para el cobro. Analiza la predicción del comportamiento de los deudores, los posibles pagos que pueda generarse, te puede ayudar a segmentar, te puede ayudar con herramientas para la parte de cerrar el caso, hacer un buen cierre, herramientas para tú hacer un close o cierre al momento de pagar. Por lo que tenemos muchos retos y eso le estaremos hablando nosotros de manera mucho más amplia en el evento, y tenemos un banquete al final porque va a venir con mi libro, El arte de cobrar de forma efectiva, una experiencia de más de 20 años recogida del área de cobro, desde el inicio del crédito, cómo inició el deudor, porque el deudor de hoy en día está más preparado, necesita un trato diferente y sabe sus derechos. Además, comenzaron a existir, como dice Jennifer, o a desarrollarse
normativas que protegen al deudor como Proconsumidor, Claro. lo relativo a Indotel para el Sí. contacto de las llamadas, Sí. entre otros aspectos. ¿Quién? Jennifer se va a encargar de la parte legal, de los retos que Así es. tiene la parte legal. Yulisa se va a encargar de la optimización y un equipo de la parte de la tecnología, cómo tú poder rastrear, por ejemplo, a la persona que hace las gestiones de manera presencial a través de un sistema GPS en tiempo real. Eso te ayuda a mitigar, por ejemplo, algún asunto de hurto o falta de fidelidad Sí. al momento de recibir el dinero. Es un control en tiempo real. Claro, y añadir... ¿Quién es más mala paga? ¿Los hombres o las mujeres? Lo refraseo, No, lo voy a no. refrasear. Sí. No. No, porque es así. No, ¿sabes? Hablando de un lenguaje muy, muy coloquial, pero ¿quién, o pudiéramos cambiar la pregunta desde el punto de vista positivo? ¿Quiénes son más cumplidores cuando adquieren un compromiso? ¿Los hombres o las mujeres? Yo diría que es relativo, porque el hombre que le da el dinero a la mujer para que pague. No necesariamente. En algunos casos. Ay, sí. Ravelo. Sí, pero ella Ay, puede, no ella puede cogerlo y irse necesariamente. para el salón. No A poner, a arreglarse las uñas o arreglarse el cabello. Es posible, pero en mi experiencia a mí me han pagado más mujeres que hombres. Sí, definitivamente la mujer, yo creo que tiene un chip de muchísima responsabilidad y sobre todo como en su deber de cuidadora, que por naturaleza, aun cuando no tenga familia, ¿verdad? Se preocupa por no tener esas deudas o esos impases que puede tener en su Y es crédito. como mejor administradora, ¿no? Totalmente. Creo que las mujeres son mucho mejores Sí, son más administradoras. administradoras. Hacen magia con el dinero, son más metódicas. Yo gano 10,000 pesos, voy a coger 500 para esto, 1,000 para esto, 2,000 para esto y demás. Definitivamente. ¿Cuál es el rubro de la economía donde la gente mejor paga y en el que la gente peor paga? Me refiero, por ejemplo, la gente le paga bien a las tarjetas de crédito, a los préstamos hipotecarios, a los préstamos de los carros, a las empresas que te venden neveras, estufas, juegos de aposento, o en dónde es que están los niveles más altos de morosidad. Las Según la tarjetas. experiencia de ustedes, ¿no? Eso, la tarjeta, porque la tarjeta es el instrumento financiero más utilizado. Ay, la porque es tarjeta, más Rafael. fácil de otorgar. Sí. Te la llevan de manera inmediata a tu casa. Sí. Eso no solamente aquí en Latinoamérica, Sí. es la más utilizada. Ahora, cuando tú tienes un préstamo hipotecario o un préstamo de vehículo, hay un dolor de perder tu casa, Claro. de perder tu apartamento Claro. o tu casa. Por vía de consecuencia, tú vas a tener más alternativa o interés para pagar. O cuando tú tienes una deuda por un seguro, que si tú no lo pagas no va a tener cobertura. Entonces Sí. va a depender. Sí. Con la tarjeta no hay tanto apego, porque, por ejemplo, como una práctica que te dan la tarjeta y es sobre un consumo, no te podrían demandar con eso, al menos que haya un documento que lo firme. Entonces, ahí podría generarse mayor probabilidad de incumplimiento. Hay una leyenda urbana ¿Cómo? que yo necesito que ustedes la refrenden o la nieguen. Ay, Dios mío. No. La pregunta es bien fácil y sencilla y no compromete. Es una pregunta buscapiés. No. Jennifer. No busca Ese pie. preámbulo es peligroso. Bueno, ¿Es verdad que los pobres son mala paga? El crédito es para todas las personas, para los diferentes estratos sociales. Yo entiendo que eso no tiene que ver con el tipo, o sea, si es pobre o no, es con el asunto de honrar el compromiso, desde mi perspectiva. Porque, por ejemplo, hay una persona que puede tener un estrato social muy alto y no quiere pagar, porque hay un tipo de deudor que son así. Hay otros que a lo mejor no tienen tanta capacidad de pago, pero te hace el esfuerzo de hacerlo, de pagarte. Mira, yo te quiero pagar, yo quiero buscar alternativas porque tiene un apego, entonces va a depender de la persona. Muy bien. ¿Qué opinión les merece a ustedes? Imagínate, estamos hablando de inteligencia artificial aplicada a los cobros. Y esto es del otro lado completo de la acera. Estos cobradores compulsivos que se paran con un megáfono frente a la casa de la gente a cobrarle en el barrio. Eso raya la ilegalidad. Sí. ¿Cómo? Sí, Claro es que decir, sí. ¿eso es ilegal? Claro que Claro. sí. ¿Eso es acoso? Claro ¿Casi? que sí, porque eso es una perturbación. Eso es... Tú estás violando la privacidad de la persona. Claro. Exactamente, También. y está dando información que compromete su moral. Porque si a lo Claro. mejor usted, que un vecino, quiere hacer un negocio con él y él está vociferando mediante un megáfono, usted se va a recoger y le va a decir, no, yo no voy a hacer negocio con Pedro, con Juan. Sí.
Por ejemplo, en otros países sí es permitido. O sea que, por ejemplo, en España hay lo que se llama el Monasterio del Cobro, que son personas como con una capucha y salen y se ponen con pancarta. Aquí sí quisieron imitar algo parecido, pero aquí no. Aquí eso está prohibido. En ese sentido, no es posible. Generalmente los prestamistas informales utilizan esa práctica. Aquí había un muchacho que tuvo mucho éxito en un momento, a principio por ahí por el 2010 aproximadamente, que él era el hombre del frac. El tipo se ponía un traje, de esos trajes viejos que tienen como una colita atrás. Sí. Y él agarraba y se paraba frente a tu casa vestido de frac con un maletín. Saludos, ¿qué tal? Mire, yo vengo de la oficina de abogados, mire, vinimos a cobrarle, de que yo cuánto. Tú no pagabas, a los 15 días estaba el tigre enfrente de tu casa otra vez. Sí. Entonces ya desde que la gente veía al tipo vestido de smoking, de frac, pero ven acá, mira, Rafael debe unos cuartos, mira dónde está el tipo ahí cobrándole. Ahí donde está y la gente, para que el tipo no se parara ahí enfrente, lo llamaban para dentro de la casa y le pagaban. Salían de la deuda para que el tipo no fuera, porque un poco más sutil, ¿verdad? Claro. Que el megáfono. ¿Tú sabes que me acuerdo pero hoy con el mismo efecto. Una anécdota de, por ejemplo, tú sabes que los cobros de mantenimiento siempre hay muchos conflictos. Uy. Uno elige el inmueble más no el vecino. Sí. Es lo primero. Y a veces puede pasar que el administrador, que es vecino, que cobra los mantenimientos, termina siendo enemigo de todo el mundo. Ya lo sabes. Porque me ha pasado, que fui administrador del edificio. Entonces, en algunas ocasiones, usan la creatividad y se ponen una careta, se ponen ciertas cosas para cobrarle a los vecinos, sin saber quién es la persona que está detrás. Una forma de decir, pero págame, porque a final de cuentas es un gasto común que tú tienes que aportar como dueño, como copropietario del área común. Esas eran de las discusiones que teníamos. Imagínate un edificio nada más de 8 vecinos. Y entonces me costaba a veces con 2 o 3 vecinos, me costaba que se pusieran al día, pero que era recolectar el dinero para pagar todas las facturas. Es decir que si 2 vecinos dejaban de pagar el mantenimiento, no hay con qué pagar las facturas, ya hay cosas que están pendientes. Y en las reuniones yo decía, yo voy a empezar a publicar a la gente en la puerta. No, que eso no se puede. Digo, ¿cómo que no se puede? Pues somos 8 personas, no es un edificio de 100 familias. 8 personas. Yo voy a poner el que está pendiente, el que pagó y el que está pendiente. Y desde que publiqué el primer día, todo el mundo se puso al día. Que nadie quería salir en el listado que salía pegado en la puerta de cristal de subir el edificio. Entonces, obviamente, en estos ambientes tan cerrados, quizá uno no se enfoca tanto en lo que es lo legal, que es lo correcto, sino más bien en lograr la efectividad de cobrar para poder pagar los compromisos de un edificio de 8 personas. Pero bueno, hay muchas cosas ahí en el tema de los cobros, Rafael. Mira, para quienes sintonizan en este instante, estamos conversando con Danetti Lugo y con Jennifer Troncoso, que nos están invitando a este seminario Grow Cobros. Esto será el 16 de julio en Santiago. En Santiago. Entonces, ya para cerrar por mi parte, entonces ustedes nos están diciendo en Radio Nacional, y ya esto es comercial, de que cuando la deuda cumple un año, los departamentos de cobro o el abogado que está de cobro que lleva el bizcocho de cumplimiento de un año a esa empresa, ya esas prácticas no se utilizan, porque delante de todo el mundo, servicio al cliente lleno, llega una persona, miren, aquí está cumpliendo un año esta deuda, y llega con velita, llega con un bizcocho bien bueno, y lo parte ahí delante de todo el mundo y comienza, mira, y este bizcocho, ¿no? Que tienen una deuda con nosotros. Tú sabes que una vez le mandamos un bizcocho a un cliente de nosotros. Sí. ¿Y este bizcocho? Celebrando un año. Te estoy mandando nada más media libra porque van 6 meses de la factura. Entonces ya esto no se utiliza. Estas medidas no se utilizan a nivel comercial. Definitivamente no es posible. Se tiene que hacer medidas más estratégicas, más en cumplimiento con la normativa, y sobre todo que busque pues tener un resultado muchísimo más eficiente, que es lo que se quiere lograr. Buenísimo. Si alguien tiene en este momento un problema de cobros en su empresa y escuchando esta entrevista dice, yo necesito que estas profesionales, que estas expertas en cobros vengan aquí, me hagan una evaluación y me digan
¿qué yo tengo que hacer para mejorar? Porque de repente el tipo dice, bueno, pues yo estoy facturando muchísimo, pero el problema mío es que no cobro, mis cobros no son efectivos. ¿A dónde se puede comunicar con ustedes? Cualquiera de las dos. Bueno, se puede comunicar a través de nuestras redes. Sí. Jennifer Troncoso, Toledad Legal, ambas en los teléfonos 829-589-6522 y 809-302-8640. Nosotros justamente también hacemos ese tipo de levantamiento, trabajamos con mentorías, trabajamos con aportar, ¿verdad?, capacitación a ese departamento de cobro interno, porque muchísimas ocasiones el cobro definitivamente inicia con esa factura e inicia con ese protocolo de seguimiento a la misma. Inicia con esas políticas y ese documento que se firma y se autoriza el financiamiento, y nosotros hacemos ese proceso de revisión, de verificación. También le damos las capacitaciones al personal, ¿verdad?, para que sean efectivos y no tengan esos problemas. Un punto ahí, Jennifer, disculpa que te interrumpa. En relación a la factura, que hay un mito, por ejemplo, la empresa entiende que cuando facturó ya tiene dinero. Y ese es el primer error. Hasta que tú no cobras, no has vendido. ¿Por qué? Porque la DGI automáticamente te genera esa proyección como una ganancia, pero en tu cuenta tú no tienes ni un solo centavo. Y entonces comienzas a vender, haces una inversión con ese vendedor, pero cuando pasas balance de cuánto tienes en tu cuenta, de ese $1,000,000 a lo mejor solamente tienes 100,000. Sí, son millonarios en papeles. Entonces, eso es bueno siempre, darle el seguimiento adecuado para que ese millón no se convierta en 100,000, sino que pueda ser la misma cantidad de lo que factura que se pueda cobrar. Una de las grandes discusiones que siempre ha habido desde el punto de vista fiscal es justamente ese inconveniente. Tú facturas $1,000,000, bueno, vamos a ponerlo más chiquito, facturaste $100,000. Desde que se termine el mes, tú tienes 20 días para pagar el CITEVI, que son $18,000. Pero probablemente de esos 100,000, tú nada más has cobrado 50. Así es. Entonces tú tienes que empezar a pagar de tu bolsillo y un poco descapitalizarte para poder cumplir con los compromisos legales que el Estado te pide, pero los clientes no te están pagando en la misma velocidad que tú quieres. Y eso siempre se ha pedido, y eso nunca se va a lograr, entiendo yo, que el ITEVI sea pagado no de lo facturado, sino de lo cobrado. Obviamente, para el Estado es mucho más difícil, porque en el 606 no sale lo que tú cobraste, sino sale lo que tú facturaste. Así es. Y es una carga financiera importante para las empresas. Entonces, siempre, y como precisamente como hablaba con don Pedro, hasta que usted no cobró, la venta no se cerró. Se perfecciona con el cobro. El círculo de la venta, desde el momento que usted genera un prospecto, que usted lo visita, que usted le hace el despacho, la cotización, le despacha, le entrega, hasta que esa persona no le pagó, ese círculo de la venta no se ha generado. Y por eso es tan importante y por eso lo estamos hablando el día de hoy en este almuerzo de negocios. Entonces, muchísimas gracias, jóvenes, por estar acá. Si queremos más información sobre el evento, ¿hay algunas redes sociales específicas del evento? O bueno, las que ustedes acaban de decir. Sí, a través de El Mundo de los Negocios. El Mundo de los Negocios. Que a través del señor Pedro Díaz Ballester, que lo tiene en su publicación. Ahí está el formulario. Cualquier persona que esté interesada se va a llevar una información valiosa, de valor. Buenísimo. Para ponerla en práctica en su empresa. Se va a llevar un libro. ¿Pagan mejor los capitaleños o los santiagueros? Eso no la compromete. Es que dirán ella. Es que la charla de allá arriba. Qué sillita más caliente. Mira qué ocurre. En relación al cobro, también se toma en cuenta la parte regional, o sea, la parte de cada jurisdicción. Sí. El cobro, por ejemplo, del este es más difícil que el de Santiago. Ay, qué dato. ¿El del este es más difícil? Sí. Pues mira, yo tenía la percepción de mis experiencias laborales anteriores de que la gente más buena paga del mundo eran la gente del este, San Pedro y la Romana. Bueno, en mi experiencia que tengo Sí. bastante,
me ha funcionado más el área del Cibao que del este. Ah, pues mira, Yo le creo a usted, no a Ravelo. Para que tú veas. ¿Eh? No, lo que Yo pasa le creo es a que, usted, no a Ravelo. no, yo me refiero porque yo trabajaba, por ejemplo, en el mundo de las ferreterías. Sí. Entonces, de repente, ese renglón de negocios está liderado por gente que son muy buena paga. El ETE era... A los 30 días tú tenías el cheque. Era un palo. Tú sabes que el cobro depende mucho del contexto social, Claro, económico, claro. que incide de manera positiva o negativa Sí. en la cobranza. O sea, no es ajeno, sino que es un complemento. Y la en ese- negociación, 30 días, y si Claro. no pagan 30 días, no te despacho. Y el capitaleño Claro. no priva No, como y en tigre. además, El capitaleño en ese- no tiene como ese tigueraje. De en que yo soy ese- capitaleño. ¿A dónde me va a encontrar ella aquí? Santiago no es igual. Claro, Santiago no es lo todo el mundo mismo. sabe dónde todo el mundo vive. No, e incluso con el nombre o el sobrenombre te llevan. O sea, la persona es cálida, amable. Sí. Si Pero- se te tiene Ey. que dar un Pero decir cafecito algo y también te lleva. con relación Sí, al sí. este, muy posiblemente como era tema relacionado a construcción Sí. y el este ha estado en crecimiento claro, constante, claro. era muy natural que tan pronto, o sea, como iban pagando, pues puedan recibir esos pagos. También todo va a depender del rubro, de Exacto. qué tipo de, Sí, sí, de sí. préstamos o financiamientos sean. Buenísimo. Mira, no es lo mismo cuando tú en Santiago llamas al papá de alguien que debe mucho dinero, que ese señor es un señor de palabra y que su hijo está endeudado. A ese hijo le cayó, No te jalan las orejas. la familia le cayó arriba porque son gente de palabra. Entonces el hijo no está pagando, es defraudando a la familia que tú estás. Eso pasa en Santiago. O sea, en Santiago, ¿hasta dónde lo dejamos? Claro. La gente de palabra, ¿eh? Sí. Y es más familiar. Es La más palabra cercano. crédito viene de creer, de confianza. Exactamente. Entonces, cuando se deja de pagar es porque a lo mejor se laceró por muchos motivos o circunstancias que pueden ocurrir en esa transición de venta y de servicio al cliente que incide en toda etapa del cobro desde la venta. Muy bien. Y pueblo dominicano, te habla José Luis Ravelo, que nunca te ha mentido y que he pasado por muchas situaciones difíciles. Buenas, hay muchas buenas, pero Hemos- muchas incómodas. Nunca le deje de coger el teléfono cuando te llaman para cobrarte. Nunca. Probablemente tú me dirás, pero ¿para qué le voy a coger el teléfono si no tengo un chele? Coge el teléfono y dile que tú no tienes un chele. Exacto. Pero no te esconda. Exacto. No te esconda, que eso es lo peor que puede hacer una persona que debe dinero, esconderse. Totalmente. Porque cuando tú te escondes, ¿tú sabes lo que hacen? Se lo pasan al equipo SWAT. Y ahí es que empiezan los problemas. Cuando le pasan, mira, ese tipo no aparece, ubícalo. Empiezan a llamar a todo el mundo. Sí. Y ahí es que se complica la jugada. Coge la llamada. Mira, yo tengo toda la intención del mundo de pagar. Pero yo me quedé sin trabajo. Tengo una situación, tengo una enfermedad. He gastado mucho dinero por aquí, por allí. La intención la tengo. Lo que no tengo es cuarto. Pero no es lo mismo cuando tú tomas la llamada y muestras la intención de honrar el compromiso a que cuando tú te desapareces. Cuando tú te desapareces, ahí se prenden todas las alarmas y ahí es donde te pasan al No, departamento legal. claro. Y ahí es donde se empiezan a complicar las cosas, Rafael Fernández. Así es, así que excelente. Vamos a repetir los puntos de contacto para este extraordinario evento. A través de las redes El Mundo de los Negocios pueden bajar el formulario, descargar el formulario, ahí está toda la información sobre el evento, que comienza desde la mañana y termina con el reconocimiento de la trayectoria empresarial en Santiago, Así mismo. en el Sí. Hotel Gran Almirante, martes 16 de julio, Ahí. De hoy en 8, como decían. Exacto. Así es. justamente el próximo martes. próximo Así martes. que Allá los agradecido. esperamos. Sí, los Buenísimo. esperamos para allá. Pues muchísimas gracias a ambas que nos han dado mucha luz con este tema de los cobros, que es un tema como tabú. Pues yo no entiendo, una cosa normal, igual, así como hay que vender, hay que cobrar. Hay que cobrar, definitivamente. Hay gente que no le gusta que lo llamen para cobrarle, pero hermano, si a usted no le gusta que lo llamen para cobrarle, pague 2 días antes. Y ya. A usted no le gusta que lo llamen para cobrarle, pague, usted tiene que pagar el 30, pague el 28. Y ya, nunca te van a llamar. Hasta así te llaman, porque hay bancos que tienen esa política. Sí. Que te llaman para recordarte tu fecha de pago. Sí. Sí. No se ponga guapo por eso, si usted está al día no hay problema. Así Eso, que esa es una técnica. esa es una técnica. Esas son buenas técnicas, ¿verdad? Sí, Te lo estoy es una recordando con técnica. anticipación para que no alegue ignorancia. Sí. Así que agradecer a Darnetti Lugo y a Jennifer Troncoso, interesantísima la entrevista. Y esto es una probadita de lo que ustedes van a vivir en Santiago el 16 de julio en este Grow Cobros, que de verdad nos ha encantado el formato Sí. y que nos hablará sobre inteligencia artificial aplicada a todo esto. Así que éxitos, de verdad que sí.
Y está el compromiso ya de hacer todo esto en Santo Domingo. Sí, señor. Y que ustedes vuelvan al programa también. Totalmente. Pero no para cobrarnos. Así que... O para ayudarnos a cobrar. Vamos a agradecer. ¿Cómo cobro, Rafa? ¿Eh? ¿Sabes que lleva los cobros de Sí, esta empresa? los cobros tan buenos, si tú supieras, tan pujantes. Ha mejorado. Muy Han bien. mejorado. Porque- Vamos a agradecer a Altiz. Vamos a agradecer a Altiz. Vamos a salir de ese tema ya. Vamos a agradecer a Altiz por esta entrevista del día de hoy. Y aquí, bueno, aquí está Pedrito pagándome. Así que vamos a un break y al retorno venimos con más en Almuerzo de Negocios. Luego de